Cada año se desperdicia en la Unión Europea aproximadamente unos 88 millones de toneladas de alimentos. Este es uno de los desafíos que tiene la Comunidad Económica Europea y el impacto económico está estimado en unos 140.000 millones de euros. Para solucionar estos problemas de desperdicio de alimentos, una de las soluciones que hay, obviamente, es utilizar envases para preservar y mejorar las condiciones en las cuales la comida puede estar almacenada. El problema viene con los residuos plásticos que generan estos envases, unos envases que se utilizan durante muy poco tiempo y que enseguida se convierten en un desperdicio. Aunque gran parte de estos envases se puede reciclar o se pueden valorizar energéticamente, a la hora de la verdad suponen más una incomodidad y parte de ellos acaban en vertederos o incluso en los océanos, generando problemas de contaminación. Bien, en nuestro grupo, en lo que estamos trabajando, y es la naturaleza de este proyecto, es en crear un material plástico a partir de polímeros conocidos como polihidroxialcanoatos. Los polihidroxialcanoatos son polímeros que producen de forma biológica unas bacterias, de manera que en vez de tener polímeros que proceden del petróleo, que nosotros químicamente los convertimos en plásticos, lo que tenemos son unas bacterias que nosotros podemos ir alimentando y esas bacterias, en vez de acumular grasa en michelines, lo que hacen es acumular el polímero. Ese polímero después se puede extraer y se puede formar granza o gránulos como los que tenemos aquí. Con estos gránulos, mediante tratamientos termomecánicos, los podemos fundir y hacer planchas o films, es decir, lo mismo que se hace con el resto de plásticos. La gracia que tienen, como decimos, estos plásticos procedentes de los polihidroxialcanoatos es que son completamente biodegradables y en el medio natural son bioasimilables, por lo tanto no generan polución y no generan un gran impacto ambiental. ¿Dónde está el desafío tecnológico? El desafío tecnológico está en poder obtener esos envases. Cuando nosotros estos materiales intentamos procesarlos por termoformado, lo que vemos es que no responden bien a los tratamientos o a los procesados industriales. Para ello, nosotros lo que hacemos es mezclarlos con distintos aditivos, incluso con fibras naturales, como procedentes de cáscara de almendra, y esto lo que va produciendo son diferentes combinaciones, como podéis observar, que tienen distintas propiedades. Al final el objetivo es crear envases, bandejas rígidas que puedan sustituir a otros plásticos y que además tengan muy buenas propiedades barrera. Uno de los problemas que tenemos es precisamente el hecho de que este material hoy por hoy es caro. Entonces, ¿cómo conseguir que un material de estas características pueda ser competitivo? Una, disminuyendo el precio, los costes de producción van cayendo, y la otra opción es darle valor añadido. ¿Cómo se le puede dar valor añadido? Utilizando tecnologías avanzadas como el electrospinning, lo que se puede hacer es recubrir estas láminas termoformadas con una serie de productos que aporten antioxidantes, efecto barrera, etcétera, de manera que mejoren la preservación de los alimentos dentro del envase, al mismo tiempo que todo ello, todo en su conjunto, siga siendo biodegradable. Si nosotros conseguimos un mejor envase, un envase que sea capaz de extender la vida útil del alimento, aunque sea más caro, por ese aumento de la vida útil, hará que sea rentable y permitirá que se pueda implementar en un futuro en toda la Unión Europea.